Bueno, buenas tardes. A nombre del Instituto, bueno, casi buenas noches. A nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ¿se está oyendo? Sí. Si no, quito el micrófono. Queremos agradecer su asistencia a este acto de conmemoración de la lucha de los alzados en Cuba contra el régimen totalitario. Pero cuando se hable de esta lucha, de los alzados, dentro de esta contienda, no se puede dejar de hablar de sus colaboradores, que fueron la base fundamental y junto con ellos corrieron todos los riesgos y pagaron todas las consecuencias. Fue el periodo de la confrontación más violenta y dramática de la guerra civil en Cuba en la historia republicana. Fueron cubanos libres, hombres y mujeres, que por el dictado de sus principios no quisieron permitir que un régimen totalitario y autocrático convirtiera en esclavo a su pueblo. Esta modalidad de la lucha se desarrolló en toda Cuba, en los llanos, en las montañas, desde Pinar del Río hasta Oriente. Fueron momentos desde el mismo año de 1959 hasta ya avanzada la década del 60. No le pidieron permisos a nadie ni esperaron por nada. Siempre en un combate desigual enfrentaron a las tropas del régimen que estando bien habitualladas, que eran fieles al dictado del odio que emanaba del gobierno y que por lo tanto a ellos les hizo siempre mantener una conducta inclemente e inhumana, no solamente contra los alzados y sus colaboradores, sino contra sus familiares, contra sus amistades, contra todo aquel que no manifestara una inconstitucional de esa al régimen. Mas hoy nosotros queremos rendir tributo a los mártires del 12 de octubre en La Campana, zona del Escambray en Las Villas, que fueron los 5 figuras destacadas de esta lucha que cogieron y me estoy perdiendo en mis ideas, tengo que leer, me permite un momentico, en la historia de esta lucha, a los 5 hombres héroes mártires de La Campana. Fueron 5 figuras destacadas de la dirección y la formación de esta lucha, en la cual, bueno, voy a leer. A esos 5 figuras destacadas de la organización y dirección de esta lucha, quienes por su coraje y reto a su verdugo hasta el último instante de su vida, fueron sentenciados a fusilamiento. En ello nosotros queremos recordar a todos aquellos que en esta lucha, en el esfuerzo, en el sacrificio, en el valor y la sangre que se derramó, hacemos un acto de tributos en este momento. Pero ellos son una imagen que ha quedado en el devenir de nuestra historia. Es parte de nuestra memoria histórica y como tal debe ser recordado como una figura que nos alumbra en la búsqueda de un mejor destino para el pueblo cubano, un destino quizás en lo que ellos soñaron y otras muchas más personas, en que aspiremos a un mundo de un horizonte mayor de justicia social entre los niveles más ideales de libertad. Muchas gracias. Ahora me pertenece presentar a Francisco Talavera Paquito, que es el coordinador de esta actividad, que le va a dar cómo se desarrollará el evento. Dale. Buenas noches. Muchas cosas ha dicho Amadito, que yo quería hablar algo más en relación a lo que él dijo del 12 de octubre. Nosotros este acto lo vamos a dividir en 2 grupos. Primeramente,
vamos a hablar de la lucha y luego Pedro Corso tiene buenos invitados. Esta gente que ustedes ven aquí son personas que hace 50 años o más de 50 años lucharon y expusieron sus vidas por la lucha de la libertad de Cuba. La mayoría de ellos tienen imposibilidades físicas porque fueron heridos en combate, pero han sido personas que han conservado el espíritu de la lucha pese a los años que han pasado. Nuestra historia es rica en hechos históricos, también es rica en hechos no tan históricos o no tan ricos. Las cosas del Escambray, las cosas de los alzados de Cuba, yo las llevo muy por dentro porque fui yo uno de los que empezaron prácticamente la lucha. Aquí hay dos de la gente de Bembibre, de los alzados del Escambray. Ahí está el tigre de Manicaragua, le decían, con 16 años. Se alzó, ahí ha quedado medio inválido, pero bueno, vive y existe. Esa es una lucha que la llevo bien por dentro. La muerte de nuestros compañeros en la campana, del 12 al 13 de octubre del año 1960, marcaron el inicio de un baño de sangre en Cuba. Eso tenemos nosotros que escribir la historia para que no se olvide y nunca pueda pasar otra vez. Eso no puede suceder más en Cuba, y esperamos lograrlo algún día. Aquí hay gente que son jóvenes, que no saben que lo que estamos hablando sucedió en nuestra patria. Matar a un hombre era por gusto. Aquellos 5 que murieron fueron el hito del baño de sangre que luego fue posterior. No sé si recuerdan, los que somos ya viejos, recordamos que en Cuba, en esa época, hicieron una ley que al todo el que cogieran alzado, ¿qué pasaba, Pedro? Lo fusilaban antes de 24 horas. Imagínense la gente que habrán fusilado. Imagínense la gente que están desaparecidos, que nunca aparecieron. Imagínense la gente que nosotros enterramos y no sabemos cómo se llamaba. Pero bueno, la otra parte que quería yo hablar es lo que representa el Instituto de la Memoria Histórica hoy en día y por qué traemos a colación esto. Nosotros nos hemos propuesto, pese a que todos los miembros del Instituto de la Memoria Histórica y todos los directores somos políticos, nos hemos propuesto educar para que esto no pase más. Nosotros tenemos que educar a la juventud cubana de alguna forma. Estamos haciendo llegar libros, folletos, películas, propaganda a Cuba y estamos tratando por todos los medios de que el pueblo de Cuba sepa la historia, lo que pasó. Pero yo no quiero extenderme porque estamos medio cortos de tiempo. Les repito, la parte que viene ahora es buena, porque van ustedes a conocer a cierta gente que pocas veces se conocen y son invitados de honor, ¿no? Dejo a Pedro con ellos. Una vez más, buenas noches. Esto no va a ser una conferencia, va a ser un coloquio. Yo le voy a ir preguntando a cada uno de ellos algún tema de interés que tiene que ver con el proceso en el cual ellos participaron a favor de la democracia en Cuba. Haré todo lo posible porque mis preguntas sean breves y les pido a ellos que sin ser telegráficos también sean breves en las respuestas. ¿Para qué? Para que puedan participar la mayor cantidad de veces posible, pero también para que ustedes tengan el mayor número de información posible. Yo le quiero preguntar al guapo Rivera, ahí están los micrófonos y Wenceslao nos tiene que decir si se oyen con esos micrófonos o no.
al Guapo Rivera. Guapo, ¿por qué te alzaste? Bueno, yo me alcé. Mi origen es campesino totalmente. Yo nací lo que es totalmente de campo. El campo lo sabía hacer todo. Yo vi el triunfo de la revolución y todo el mundo pensaba que íbamos a mejorar. Pero no me metí en ninguna parte. Nunca pertenecía a ningún gobierno. En mi familia nadie político, sin orientación política. Pero cuando yo vi que mientras uno disfrutaba, otros corrían para poder salvar su vida, yo estaba tranquilo en mi casa y lo pude observar todo. Pero cuando yo vi que empiezan a hacer leyes y ya el que tiene algo se la están quitando, ¿cuál es mi futuro? No existe. Todo ser humano lucha por algo, que sus hijos, su familia pasen menos trabajo que nosotros. Yo desde 5 años estaba guataqueando y a los 8 estaba cortando caña. El campo no se me puede hacer cuento. A la orilla de mi padre, ahí no se podía jugar. Ahora me enseñaron a respetar y a ser una persona, a respetar todo lo que no era mío. Entonces, siempre con la idea del campo es comprar un toretico para mejorar hacer una yuntica y así ir haciendo el fondo, un capitalito, para cuando uno tiene 20 o 25 años, ya tener con qué comprar un pedacito de tierra. Así era como nos íbamos desarrollando. Y si que ya el que lo logró, que lo tiene honestamente, se lo están quitando, me están robando mi futuro. Yo no tengo futuro. Y eso fue lo que yo vi. Por eso te alzaste. Por eso me alcé. En busca del futuro. Inocente Díaz, al igual que el Guapo Rivera recibió varias heridas en combate. Inocente Díaz también fue herido en combate. Inocente, cuéntanos tu experiencia. El micrófono está cerca de ti. Cuéntanos tu experiencia en las montañas cubanas, en el Escambray específicamente. Bueno, yo me alcé de 14 años contra Batista. Bajé a los 15. Y a los 15 vi la falta de respeto, el terrorismo y la discriminación con el pueblo. Entonces decliné volverme a alzar por eso. A las mujeres se las llevaron para Miramar, tongas de mujeres, trasladando personal. Trasladando personal y sacándolo de las casas, las familias solas, se llevaban hasta las gallinas, fusilaban a cualquiera en cualquier parte, como en el Salto de la Manilla, el Condado de Trinidad, donde quiera fusilaban una persona. Entonces no había otra alternativa que lanzarse a la lucha hasta vencer o morir. Él nos cuenta un proceso que lamentablemente es poco conocido y fue el desplazamiento forzoso de los familiares de los alzados, no solo del Escambray, porque ahí está Miguel Hernández Falero, que es de la provincia donde primero se iniciaron los desplazamientos forzosos, Pinar del Río. Esa fue la primera provincia donde los hombres y mujeres fueron sacados con niños de sus casas y obligados a vivir en albergues para construir otras casas. El hermano de Miguel Hernández Falero fue el último jefe guerrillero en Pinar del Río. ¿Cuál fue tu experiencia y qué pasó con tu hermano? Bueno, mi hermano, nosotros empezamos en la cooperación en Cuba en el año 59, cuando vimos que ellos bajaron y empezaron a fusilar y sin motivo ninguno empezaron a fusilar desde el mismo año 59. Mi hermano estaba herido en el hospital militar. Entonces, mi hermano le ofrecieron hacerlo teniente, entrenador en la base de Mariel, y mi hermano se negó. Mi hermano lo que pidió fue que le dieran de baja de la Marina. Entonces empezamos enseguida la cooperación porque estaban fusilando indiscriminadamente. A nosotros en el año 59 nos vaciaron la casa, nos botaron de la escuela, no dejaron de hacer nada. Mis hermanas se quedaron en segundo grado, no dejaron ir más a la escuela. Entonces empezamos la lucha. Mi hermano dijo, aquí tenemos que tumbar este gobierno, y empezamos a luchar. Empezamos a luchar con Francisco Robaina, que le decían ellos, los comunistas le decían Machete. Francisco Robaina había sido
teniente rebelde. Primero había sido sargento de aquí, de Estados Unidos. Y se alzó con Fidel Castro, bajó de teniente, y cuando vio lo que hizo Fidel, inmediatamente se volvió a organizar en contra del comunismo, junto con mi hermano y todos ellos. Francisco se alzó, que ellos le decían Machete. Nosotros nunca le dijimos Machete en mi casa a Francisco, siempre se le dijo su nombre, pero los comunistas le decían Machete. Entonces, en el año 62, con varios combates y varios muertos, nosotros tenemos como 57 muertos en el movimiento nuestro. En el año 62 lo mataron en combate a Francisco. Y mi hermano cogió el mando del movimiento y volvió a organizar el movimiento de Cuba Libre, y se alzó él. Se alzó como en enero de 63. Y hubieron varias cosas, tuvo como un año alzado, ¿no? Hasta que un día fueron a hacer un trabajo, a saltar un cuartel en CB del Agua, ahí los rodearon y mataron a mi hermano. Pero el cerco que le tiraron a mi hermano fue de miles y miles de milicianos, desde Bauta hasta Candelaria, y dirigido por los rusos, porque a mí me cogieron preso los rusos. Ellos con las arbanetas y los tanquetas de los rusos era lo que tenían el cerco. Pero cuando mataron a mi hermano, que el que venía aquí hoy no era yo, era Echavarría. Cuando mataron a mi hermano, un hermano de Echavarría estaba alzado con mi hermano, tenía 18 años. Y se quedó allí. Él se quedó, los otros muchachos rompieron el cerco y se fueron, pero él se quedó con mi hermano. Por la juventud que tenía, por nervioso o porque no quería dejar a mi hermano muerto allí. Entonces cuando llegaron a estar mi hermano, y cada mi hermano lo patearon, lo orinaron, lo escupieron, hicieron, yo lo sé por el hermano Chavarría, por Roberto, que luego después lo fusilaron a él. Y desaparecieron a mi hermano. Nosotros no hemos sabido más nunca del cadáver de mi hermano. Decían que estaba enterrado en el cementerio de La Habana, ¿cómo se llama? Colón. Pero cuando yo salí de presidio, traté de localizarlo, y cuando llegué allí, me dijeron que sí, que estaba allí, pero cuando lo que hicieron fue rodearme completamente a mí allí, y que yo iba con mi papá, y nos sacaron del cementerio Colón. No, más nunca hemos sabido si estaba allí de verdad o no estaba. Pero yo vine aquí hoy no solamente a hablar de mi hermano, sino de Guillermo Pacheco. Guillermo Pacheco, que fue el último que fusilaron del movimiento nuestro, que lo fusilaron en el 64, que estaba condenado a muerte y lo cogieron y lo fusilaron. Y los hermanos Echevarría, que Roberto tenía 18 años, que lo asesinaron. Y no solamente a él, a Omar Marchante tenía 17, Ismael tenía 17, Enrique Cepero tenía 20, todos éramos jóvenes. El más viejo de mi causa, el fusilado, fuera Enrique Cruz, que tenía 29. Entonces todos eran jóvenes y los fusilaron inmediatamente. En 7 días estaban todos fusilados. Muchísimas gracias, Miguel. Hay otra persona que tiene una experiencia directa sobre lo que el régimen cubano califica de bandidos. El gobierno cubano le dice bandidos a los hombres que se fueron a llanos y montañas con las armas en la mano. Yo le voy a preguntar a Raúl García, a quien nosotros que le decimos cariñosamente el Quechole, porque tiene mucho para contar. ¿Quiénes son verdaderamente los bandidos, Quechole? Bueno, por supuesto, Corso, buenas noches a todos y gracias por tu esfuerzo por que se dé a conocer todo esto siempre. Mira, en realidad los verdaderos bandidos fueron ellos toda una vida. En el caso nuestro, cuando nosotros caímos heridos, a mi madre la sacaron de la casa montada en un camión con un niño que a lo mejor está por ahí, mi hermano no ha llegado todavía, de 11 meses. Así fue montada. Nosotros, acuérdense, no había internet cuando aquello, somos 10 hermanos. Y entonces él tenía 11, era una cadena, yo tenía 17 cuando eso, y la montaron en un camión, el niño gritando, y tuvieron 4 días con 5 milicianos en la casa, después del cerco de nosotros que nos cogieron. Y montaron a mi madre en un camión hasta, no sé si fue Guasimán o Santi Espíritu, que la cambiaron para una guagua a una serie de madres con hijos parecidos a los de nosotros, familiares, todo lo que fue el apellido García en Guasimal,
voló para Miramar. Las mujeres con sus hijos. ¿Y los bienes de ustedes qué pasó? Los bienes, bueno, muy bonitos, todos los linderos de la finca del abuelo mío, que era de mi abuelo la finca, los eliminaron, las vacas las mataban como yo les daba la gana, todo, eso era de ellos después todo, no había nadie que reclamara nada. Y el terror que implantaron ahí, mi mamá no sabía hasta muchísimos meses que yo estaba vivo ni nada, porque fuimos capturados cerquita de la casa. El hermano mío, que gracias a Dios vino ahora para Estados Unidos otra vez, está en Texas, tenía 14 años y Escalona, ese que aparece en la televisión cubana a veces, le dijo, oye, ¿qué edad tú tienes? Dice, 14 años. Dice, ven para acá que tú te puedes alzar todavía, ven para acá, ya tú te puedes alzar. Y así fue, metieron a Rodolfito, lo separaron de mi papá. Se lo llevó preso porque tenía 14 años. Porque tenía 14 años. Era el más viejo que quedaba en la casa, él y mi mamá, los demás eran más chiquitos que él. Y entonces, ahí lo desaparecieron, mi mamá no supo de él, mi papá tampoco, lo tenían preso en el condado, pero no sabían dónde estaba uno ni el otro. Y así le llevaron para Miramar a mi papá. Luego de unos meses en el condado, lo llevaron a Sandino, allá en Pinar del Río, que hicieron los campos esos que hicieron de los campesinos de Matanza, Camagüey y las villas. Y ahí estuvo, entonces después no podían, bueno, ahí estaban todavía como presos, los ponen en Camagüey, en Pinar, y ellos no podían regresar jamás a Guasimal, donde éramos. Quechole, para terminar, una parte interesantísima de tu historia, que es el ataque que ustedes combatieron en los predios muy cerca de la casa donde vivían tus padres. Había un helicóptero del gobierno que estaba ametrallando. ¿Distinguía ese helicóptero cuando ametrallaba el lugar donde podían estar la familia y los niños y donde estaban ustedes? Bueno, yo no sé cómo no hubo más muertos ahí, porque aquello fue un molote tan grande que se formó entre alzado y miliciano y el helicóptero arriba, que tú sabes que yo me encontré después en el año 64, al año y pico de estar preso, al artillero del helicóptero, que casi lo tumban. Nosotros conversábamos con él después porque en definitiva lo que estaba era fajado defendiéndolo de él, bueno o malo, pero él defendía su posición y nosotros, como no nos abusó cuando caímos heridos ni nada, él estaba en el helicóptero, pero por poco lo liquidan, que fue el hermano de Maro, que era el jefe de la guerrilla con el que estábamos nosotros, que era un muchacho joven, Ismael y el isleño Tomás Junín, fueron los que le tiraron con 2 galas en el helicóptero, porque aquello estaba allá que no... Y él se perdió el helicóptero. Él volteaba arriba a la casa de nosotros. Porque cuando va a empezar el combate, que lo dan en el alto, fue el comandante Dreque, que desgraciadamente lo invitan aquí a las universidades. Va a la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, a dar conferencias. Él es negro, entonces con nosotros, ese día éramos 21, había 4 negros en la guerrilla. Y Chichi, de Guasimal, donde somos nosotros, era chiquitico y era asmático, y llevaba alzado como